Derecho de alimentos. En derecho de familia, el derecho de alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista o acreedor alimentario para exigir de otra denominada deudor alimentario lo necesario para subsistir. En Panamá, el derecho de alimentos o la pensión alimenticia, como comúnmente le conocemos, está regulado en la Ley 42 del 7 de agosto de 2012. Esta ley regula el derecho a recibir alimentos y la obligación de darlos. ¿Sabían ustedes que la pensión alimenticia es retroactiva? Pues sí, pensaron que sí, están en lo correcto, porque en Panamá la pensión alimenticia se rige por este principio, pero se da desde el momento en que se interpone su solicitud, es decir, que la obligación de dar alimentos será exigible desde el momento en que se solicita, pero por el que tiene derecho a recibirlo, y por ende se debe reconocer de oficio desde la fecha en que se interpone la solicitud ante la autoridad competente y conforme a lo establecido en la sentencia respectiva. En el caso de que se fije una pensión alimenticia provisional, se computará el monto de retroactivo acumulado desde que se interpone la solicitud. En el caso de que la suma de la pensión provisional resulte superior a la que establece la pensión alimenticia definitiva, pues no se debe devolver el excedente. Por ejemplo, si un niño ha nacido en el 2013, pero la solicitud de la pensión alimenticia se interpone ante autoridad competente el 21 de agosto de 2019, pues es a partir de esta última fecha en que se comienza a computar el monto del retroactivo acumulado. ¿Qué comprenden los alimentos? En el artículo 5 de la Ley 42 consagra que estos constituyen una prestación económica que debe guardar la debida relación entre los ingresos o las posibilidades económicas de los que están obligados a darlos y de las necesidades de quien o quienes los requieran. Comprenden todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustancias nutritivas y comestibles, atención médica y medicamentos, vestuario, habitación y servicios básicos, educación, movilización y recreación. ¿Sabes que para fijar la cuantía de la pensión alimenticia existen ciertos elementos? Bueno, el artículo 6 de la Ley de Pensión Alimenticia consagra que la autoridad competente tomará en cuenta lo siguiente. Primero, la condición económica y el nivel de vida de las personas que están obligadas a darla, comprendiendo sus ingresos y egresos, así como también los recursos que le permitan cumplir con la obligación referida. También tomará en consideración la edad, la cantidad de hijos que tienen ambas partes, la situación socioeconómica del entorno inmediato familiar, el grado de educación y la condición de salud de quien tiene derecho a recibirla, así como otros aspectos que contribuyen para la fijación de la cuantía. Si se trata de menores de edad, considerará todo lo necesario para su desarrollo integral, y para determinar la situación socioeconómica, la autoridad competente podrá realizar evaluación socioeconómica o utilizar cualquier otro medio de prueba. ¿Pueden los padres mayores adultos pedirles a sus hijos pensión alimenticia? Un adulto mayor de 60 años tiene el derecho de exigir por la vía civil pensión alimenticia a sus hijos, hermanos o hasta nietos, ya que la familia está obligada a velar por el bienestar de ellos cuando estos no puedan. Los hijos mayores de edad tienen derecho a la prestación de alimentos. En el artículo 8 de la Ley 42 nos dice que los hijos mayores de edad tendrán derecho a la prestación de alimentos en caso de haber finalizado la educación media para así poder continuar con estudios técnicos, universitarios u otros estudios, hasta un máximo de 25 años, pero el artículo 8 nos indica que esta obligación de dar alimentos cesará cuando el beneficiario 1. Finalice los estudios antes de cumplir los 25 años, 2. Contraiga matrimonio o conviva en unión de hecho por alguna persona, o si por alguna circunstancia la persona no ha finalizado la educación media y llegará a la mayoría de edad, podrá extender para poder seguir recibiendo alimentos, pero se deberá esperar la respuesta de las autoridades competentes. En los sujetos de la pensión alimenticia, en el artículo 12 nos habla de la reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados, serán en el siguiente orden. En primer lugar, los cónyuges. En el segundo, los descendientes del grado más próximo. En el tercero, los ascendientes del grado más próximo. En el cuarto, los hermanos. Y entre los descendientes y ascendientes se aplicará la gradación prevista en el Código Civil para el caso de sucesión intestada.
pero tomando en cuenta la limitación contenida en el numeral 3 del siguiente artículo. Si la persona llamada al grado anterior de la prestación no estuviera en condiciones para soportar la carga en todo o en parte, dicha obligación será puesta a cargo de las personas llamadas al grado posterior. La solicitud de alimentos no puede dirigirse en contra cualquiera de los obligados, sino que debe respetarse el orden de prelación establecido en esta disposición. ¿Quiénes están obligados a darse alimento? Bueno, están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo 13 de la Ley 42 de 2012. 1. Los cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. Ambos hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o por adopción. En el caso de los ascendientes, solo estarán obligados cuando la persona que deba prestarlos haya fallecido, sea de paradero desconocido, padezca de enfermedad grave o discapacidad profunda o se encuentre privado de libertad sin fortuna que responda. Y 3. Los hermanos. Estos tienen la obligación de darse alimentos solo para cubrir las necesidades económicas básicas de quien deba recibirlos, siempre que éste sea menor de edad o mayor de edad con discapacidad que le imposibilite tener un ingreso y la satisfacción de sus necesidades. ¿Sabían que en el caso de pensiones alimenticias el Estado va a contribuir con la pensión? Pues en efecto, el artículo 14 de la Ley de Pensión Alimenticia nos dice que cuando se trate de que el menor en lactancia sea beneficiario de la pensión alimenticia, pues el Estado va a contribuir con la pensión, además de la contribución que prevé los artículos 699 y 700 del Código de Familia. El artículo 699 nos dice que el Estado en todos los núcleos de la población va a ofrecer servicio de asistencia médica sanitaria de manera gratuita para la madre gestante durante su embarazo, el parto, el puerperio, siempre y cuando la madre no pueda sufragar estos gastos. Y el artículo 700 nos dice que el Estado de forma gradual va a ampliar la cobertura del servicio materno-infantil, priorizando las regiones más alejadas. El artículo 15 nos dice, con relación al artículo 13, no están obligados a prestar alimentos quienes no puedan por diferentes circunstancias, como circunstancias de salud, privación de libertad, extrema pobreza u otras causas, previa evaluación y análisis de las pruebas aportadas de evaluación social ordenada por una autoridad competente o a falta de esta a través de un medio de prueba idóneo que así lo compruebe. La pensión alimenticia prenatal. La pensión alimenticia prenatal es la prestación económica a favor de la criatura concebida conferida a la embarazada para garantizar el óptimo desarrollo físico durante la gestión del nacimiento y lactancia de la criatura. Existen fundamentales dos criterios para otorgar la pensión alimenticia del que está por nacer. 1. Debe existir la presunción de paternidad, en cuyo caso el supuesto padre debe estar casado con la madre de la criatura. 2. Basta con el señalamiento de la madre para ordenar la pensión alimenticia. Lamentablemente este criterio es seguido por la legislación panameña. Se ve que toda mujer embarazada podrá solicitar pensión prenatal mediante declaración jurada del juez, obviamente rendida ante el juez competente, y la ley no hace distinción si hay o no presunción de paternidad. Este criterio, como dijimos, puede dar lugar a grandes injusticias, sin embargo, es el que se aplica. En el artículo 29 de la Ley 42 de 2012 de pensión alimenticia comprende la pensión alimenticia prenatal y habla de todo lo indispensable para satisfacer las necesidades. Habla del control médico, medicamentos y gasto de parto para la embarazada. También contempla el vestido para la embarazada menor de edad y gasto mobiliario y ropa para el recién nacido. Los demás requerimientos del nacido desde que son solicitados hasta un término de 3 meses contando a partir del nacimiento del concebido. Puede darse el caso de una concurrencia entre 2 o más personas obligadas a dar alimentos. Bueno, el artículo 16 de la Ley de Pensión Alimenticia nos dice que sí y consagra que cuando 2 o más personas tengan la obligación de dar alimentos, se va a repartir entre ellos el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Sin embargo,
Si existe una urgente necesidad o alguna circunstancia especial, la autoridad competente podrá obligar a una sola de ellas para que preste la pensión alimenticia provisionalmente sin el perjuicio de su derecho a reclamarle a los demás obligados la parte que les corresponda. La forma de pago de la pensión alimenticia. En la sentencia debe fijarse la forma y la fecha del pago. Puede ser a través de un descuento directo al salario o remuneraciones obligadas a favor del beneficiario. La autoridad de competencia podrá establecer el pago en especie, pero también se tiene que dar una suma líquida de efectivo. Y también se puede dar una acreditación al Banco Nacional de Panamá o alguna entidad privada, o sea, un banco privado. Aplicación de la pensión alimenticia. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades de quien los recibe y el caudal o medios de quien debe satisfacerlo. Pero para realizar la revisión de la cuota alimenticia se requiere que la pensión alimenticia esté fijada en forma definitiva y que hayan transcurrido más de 6 meses. Debe aportar también las pruebas que justifiquen su pensión, que deberán demostrar un cambio sustancial en la situación económica de las partes, salvo el caso de enfermedad. En caso de ser justificada la revisión para el aumento, rebaja o suspensión, la autoridad competente admitirá la solicitud correspondiente y procederá a fijar la fecha de la audiencia respectiva. En caso de que proceda la variación de la cuota, esta surtirá efectos a partir de la resolución respectiva y no se devolverán las sumas de dinero que se han recibido en concepto de pensión alimenticia. La suspensión y la terminación de la pensión alimenticia. La suspensión se da de una sencilla manera. Cuando los ingresos de los obligados se hayan limitado y pongan en peligro su subsistencia. Cuando la salud del obligado imposibilite generar ingresos. Cuando el mayor de edad no necesita pensión porque éste ejerce un oficio y puede sustentarse él mismo. Y cuando la persona obligada a dar alimento reciba su propia casa, quien tiene derecho a recibirlo. Entonces, siguiendo con la terminación de la pensión alimenticia, se da por emancipación del hijo, por la disolución del vínculo matrimonial, por la muerte de la persona que está obligada a recibirlo y por la muerte de la persona que está obligada a darlo. También porque la persona que esté beneficiada llegue a la mayoría de edad y no tenga derecho a recibirlo. Competencia del proceso de alimentos. La competencia se da en primera instancia por 1. Los jueces municipales de familia. 2. Los jueces municipales de niñez y adolescencia. 3. Los jueces de paz. En segunda instancia, 1. Los juzgados seccionales de familia que tienen competencia de las interposiciones contra aquellas decisiones que tomen los jueces municipales de familia. 2. Los juzgados de niñez y adolescencia que conocen sobre aquellas apelaciones interpuestas contra las decisiones de los jueces municipales de niñez y adolescencia. 3. Las alcaldías que conocen de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los jueces de paz. En el recurso de apelación dentro de la acción de habeas corpus propuesta por el licenciado Isaías Brenes Vargas a favor de Teófilo Ruiz Torres contra el juez de niñez y adolescencia de San Miguelito. En la decisión del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia sobre este recurso de apelación, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia declaró legal el apremio corporal que va en contra del señor Teófilo Ruiz Torres, ya que ordenó el juez de Niñez y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial lo declaró en desacato en cuanto al pago de la pensión alimenticia fijada a favor de su hijo menor. En el escrito de apelación, dentro del término que confiere el artículo 2608 del Código Judicial, el señor Teófilo Ruiz Torres, por intermedio de su apoderado legal, el licenciado Isaías Brenes Vargas, sustentó que en el recurso de apelación, la decisión adoptada en ese argumento, el principal motivo de su disenso fue que en los pagos atrasados en concepto de alimentos se convierte realmente en una deuda que se debe cobrar, y que mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia no procede el desacato cuando la condena consiste en pagar una suma de dinero en concepto de las pensiones alimenticias atrasadas,
Lo que procede es la ejecución de la resolución que ordena el pago de dichas pensiones atrasadas y atendiendo a este concepto se le solicitó a la superioridad que declarara ilegal la medida de apremio corporal dispuesto en contra de su representado.